Sean todos bienvenidos, muy buenas noches. Me da mucho gusto verlos, ver estas caras en jueves que me recuerdan cuando yo empecé en el Evangelio, trabajaba, estudiaba y me iba los sábados a mi discipulado de 3 de la tarde a 5 de la tarde y era un privilegio, un agasajo poder recibir la enseñanza que en esa época impartieron. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema sumamente importantísimo. A ver, voy a hacer unos cierres para que pueda yo visualizar mi, mi, mi presentación. Permítame un momento. El tema de hoy es Espíritu Santo. En nuestro programa es el capítulo número 12 y al parecer hoy tenemos la clase 18, clase 17, pero lo más importante es que podamos hoy entrar en una visión bíblica de lo que significa, de lo que es el Espíritu Santo. ¿Sí? Cada uno de nosotros trae una propia enseñanza, una propia visión. Cada uno de nosotros trae una propia experiencia de quién es el Espíritu Santo. Aquí, en este tema, quiero hacer una aclaración. Vamos a estar muy influenciados por la doctrina particular que cada uno ya trae, ¿sí? Por la doctrina sumamente interna de sus iglesias, y yo voy a ser muy respetuoso, pero yo voy a abordarlo desde lo bíblico, no desde lo doctrinal, porque en esta facultad somos sumamente celosos de respetar la forma tan particular que cada uno tiene para saber quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Jesús era el Dios encarnado. Y decimos que era porque estuvo entre los hombres, habitó entre nosotros, se hizo hombre. Pero el Espíritu Santo es invisible. El Espíritu Santo no deja huellas en la arena. Es misterioso y además poderoso. El Espíritu Santo estuvo presente en la creación, como dice Génesis capítulo 1, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, el que no conoce a Dios, el Espíritu Santo, no puede conocer a Dios en absoluto. Un pensamiento de Thomas Arnold, porque muchas veces regresamos una vez más, la doctrina nos absorbe en esta experiencia con el precioso Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo tiene un papel activo en nuestra salvación. Él nos redarguye de pecado, Él nos redarguye de maldad, Él habla a la mente y al corazón del ser humano. El Espíritu Santo permanece en nosotros como el gran rabí.
Hoy quien nos enseña es el Espíritu Santo. Estamos en el tiempo del trabajo poderoso del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo tiene un papel activo en nuestras oraciones. Él es el que escucha. Él es el que nos habla. Él es el que nos contesta. El Espíritu Santo, podemos decir que es de forma personal y posesiva nuestro consolador. Y para ustedes, ¿quién es el Espíritu Santo y cuál ha sido nuestra experiencia? Cuando venimos a Cristo, cuando venimos al Señor, lo primero que hicimos fue abrir nuestro corazón a la divinidad. Abrimos nuestro corazón a esa preciosa presencia especial que es el Espíritu Santo de Dios. Saraí, Dios te bendiga, buenas noches. Para ti, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es aquella persona que prometió Jesús que vendría a él ascender al Padre. Es mi ayudador, es mi amigo, es aquel que Jesucristo ya no está aquí en la tierra conmigo, pero el Espíritu Santo está dentro de mí y puedo sentir su presencia y es el que cuando tomo buenas o malas decisiones me hace saber si Dios está contento con esto que estoy haciendo. Gracias, Saraí. Marcos Aarón Rodríguez, mira, ¿cuál es tu propia experiencia con el Espíritu Santo? Buenas noches, Dios les bendiga. Bueno, el Espíritu Santo es cuando yo acepté al Señor Jesucristo, es quien habita en mi corazón, Muy bien. es quien me redarguye, bien lo dijo mi hermana, cuando cometemos alguna falta, aunque no querramos porque somos pecadores, pero el Espíritu Santo me redarguye para poder pues a diario limpiar lo que son nuestras vestiduras. Es mi ayudador, es mi consolador, es quien me capacita todos los días para poder caminar recto en la presencia de Dios. Maravilloso, muy bien. Ana Rodríguez, ¿cuál es tu experiencia con el Espíritu Santo? Ok, creo que Ana no está por aquí. Magdalena Santiago, ¿cuál es tu experiencia con el Espíritu Santo? Para ti, ¿quién es el Espíritu Santo? Para mí el Espíritu Santo es doctrinalmente el vicario de Dios en la tierra, pero para mí en lo personal es mi maestro, mi guía, mi fortaleza, mi fuerza, el que hace que llegue a hacer todas las cosas que Dios quiere que yo haga. Es mi compañero de vida, el que manda desde mi corazón a mi mente los pensamientos y ordenanzas de Dios. Sin él no soy nada. Gracias, Magda. Buenas noches a todos, bienvenidos. Hemos dicho que este es el Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestro consolador. Así que entramos ahora en otro pensamiento de J.B. Phillips. Dice él, cada vez que decimos, creo en el Espíritu Santo, queremos decir que creemos que hay un Dios viviente que tiene la capacidad y la disposición de entrar en la personalidad humana. Ojo, hay un propósito, cambiarla. Tenemos que tener nuestro corazón abierto y nuestra mente abierta. Teológicamente, hay dos líneas doctrinales, la unitaria y la trinitaria. Nosotros toda la doctrina que viene del protestantismo luterano, somos trinitarios. Yo les digo a mis alumnos de teología sistemática, me gusta más el concepto de triunidad. Por supuesto que es un sinónimo de Trinidad, pero el concepto de Trinidad ha sido un concepto un tanto religioso, un tanto eh, eh, gastado, que se ha desvirtuado y nos lleva
a algo que no queremos, del que no queremos hablar ni entender. Pero es un concepto mal manejado, pero en esencia es nuestra doctrina, ¿sí? Entonces, decimos que somos personas que creemos en la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces, yo opto o me identifico mucho por el concepto triunidad, porque no, para la Trinidad, en el concepto de desvirtuado, son tres dioses o tres personalidades de Dios, y esa parte no embona con nosotros. Son triunos en una sola unidad, ¿sí? Son un solo Dios en tres personas. Y eso cambia por completo. Entonces, entendemos a Dios, a la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús, Jesucristo, nuestro Salvador, y decimos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Para todas las personas que nos acompañan, que nos visitan, asómense, saquen la mano, por ahí, salúdenos ya que andan tras bambalinas, queremos verlos, queremos saludarlos. Luz María, qué bueno que estás aquí, gracias a Dios por tu vida. Y los que no han podido prender su cámara, préndanla, queremos verlos, queremos saludarlos todos y nos da mucho gusto que estén aquí en esta clase. Entonces, estamos hablando hoy del Espíritu Santo. Yo no creo que hoy agotemos el tema del Espíritu Santo, pero yo vengo preparado. Sabemos que después de que se levantó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De entre los muertos, es decir, que resucitó, se les apareció a sus discípulos en un lapso de 40 días. Luego, cuando se congregaron todos con él en la cúspide de una montaña, aquí muestro los rasgos de una pintura histórica, él fue llevado al cielo ante los ojos de todos. Y eso se le llama la asunción, ¿verdad? La asunción de Jesús. Y ahí este título, pues es un título muy, muy usado por el catolicismo, pero con una mente abierta en la palabra de Dios, en el capítulo 1, para nosotros está muy bien identificada como la promesa del Espíritu Santo. Entonces dice Hechos 1 que en el tratado, perdón, en el primer tratado, oh Teófilo, dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo en muchas pruebas indubitables, o sea, indudables, ¿sí? Apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Seguía dando sus preciosas enseñanzas, seguía aconsejando y consolando a sus discípulos. Y cuando juntos, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el cual les dijo, ¿oíste de mí? Porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían recibido, perdón, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Dice nada más cuál era el anhelo de ellos. Y les dijo, no, les toca a ustedes. No les toca a ustedes saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y más adelante voy a seguir con esta lectura. No obstante, antes de que él se fuera, Jesús les dejó a sus seguidores una promesa muy especial y muy maravillosa. ¿Sí? ¿Qué dice Juan 14:16? Ana Rodríguez, te escuchamos. Está enfrente de ti. Ana Rodríguez, ¿estás por ahí? Sí, pero hay una mancha y no lo alcanzo a leer.
esa Hay una mancha, esa mancha del pecado o una mancha, a ver, Habla como una barra, pastor. ya Yo lo ya se leo ve. con la Biblia. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con nosotros para siempre en el Espíritu de verdad. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya para que si no me fuera el consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor dio una promesa y esa promesa de Hechos, cuando dice, ya les había dado una promesa, es la promesa de Juan 14, Juan Sí. 14 del 16 al 18. Problemas de ustedes y a mí me meten en medio. A ver, ¿podemos silenciar ya la que la andan metiendo en medio, por favor? Ok. Entonces, dice, voy a rogar al Padre para que venga el Consolador. Entonces, los discípulos experimentaron este desapego e incluso experimentaron este proceso tanatológico. Los discípulos tuvieron que ser consolados. Y esta aparición en este lapso de 40 días les fue gratificante. Provechito, mamá de Santino, provechito. Esa concha se ve deliciosa, qué barbaridad. La próxima semana quiero conchitas para todos, por favor, en una canasta. Qué sabroso. Bueno, yo le voy a acompañar con mi cafecito de Oaxaca. Perfecto. Entonces, los discípulos experimentaron este dolor, esta ausencia, este vacío. Experimentaron en su interior, porque no había una ligadura, exceptuando a los hermanos de Jesús, no había una ligadura de sangre, pero había algo más especial. Entonces, fíjense nada más. Dice que él les promete, miren, si yo me voy, va a venir el Espíritu Santo. Si yo no voy a estar aquí, va a haber algo que se llama el Consolador de sus corazones, el Consolador de sus vidas. Entonces, vamos a tratar de entender, y yo me daré a entender, porque el que se revela es el Espíritu Santo. Dice, mas si me fuere, se los enviaré. Así que necesitamos cada uno de nosotros que venga la presencia de Dios a nuestras vidas. Jesús no nos ha dejado solos en el mundo. Él nos ha enviado el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos solos? Yo experimenté mucha soledad cuando era niño y eso me llevaba a mí a buscar la palabra de Dios a mis 6 años, que yo ya sabía leer. Entre los 7 y 8, creo que hasta los 9, les rogaba a mis papás que me llevaran a la iglesia. Cuando ya era adolescente, buscaba la forma de acercarme a la iglesia donde mis padres me habían enseñado. Yo creí que no había otra iglesia nada más que esa. Y en diferentes momentos, por esta necesidad en el interior, Dios me usó para que en mi casa se hiciera en 2 momentos distintos una misión cristiana. Quiero decirles que si tú te identificas con la soledad, si tú te identificas con el vacío, si tú te identificas con esta experiencia del vacío, eres un candidato, eres una candidata a recibir al Espíritu Santo. Eres un candidato a invitar a la presencia de Dios. Tal vez vives solo, tal vez vives sola, tal vez no tienes marido, tal vez eres viuda, tal vez eres viudo. No sé cuál sea tu condición, pero en esta soledad aguda que el mundo
describe, a veces menosprecia, a veces etiqueta. En esa condición necesitamos la presencia gloriosa del Espíritu Santo a nuestras vidas. Amén, Lili. Gracias por ese amén. Necesitamos llenar nuestra vida, nuestra mente. Si tú tienes pensamientos de tristeza, de melancolía, pensamientos de depresión, pensamientos de descrédito, de menosprecio, pensamientos de pobreza, pensamientos negativos, de destrucción, tú necesitas encontrarte con el Espíritu Santo. Necesitas encontrarte con la persona de la divinidad, con la tercera persona de la divinidad. Si tú estás pasando por un proceso difícil, necesitamos el auxilio, necesitamos la guianza y necesitamos la manifestación del poderoso de Israel en nuestro ser. Así que vamos a continuar con nuestra exposición. Vamos a ver, el Espíritu Santo es Dios. Vamos a ver el don del Espíritu Santo. Vamos a ver la obra del Espíritu Santo y vamos a cuestionar, a preguntarnos sobre el bautismo del Espíritu Santo, nuestra decisión, y al final estaremos haciendo una aclaración. Yo considero que no vamos a llegar hasta la conclusión la próxima clase porque traemos muchos textos bíblicos. En este enriquecimiento de nuestro discipulado hay un concepto o una palabra muy poderosa en el hebreo y es el ruaj. El ruaj kadosh, el Espíritu de Dios. Pero en el Antiguo Testamento y para el judaísmo, el concepto de Santo Espíritu no existe. Este es nuevo testamentario. Es decir, al Antiguo Testamento en la teología le llamamos veterotestamentario. Y en la teología, en el Nuevo Testamento, decimos nuevo testamentario. ¿Sí? Estamos encontrando dos palabras importantes. Veterotestamentario, nuevo testamentario. El veterotestamentario no existe el concepto de Espíritu Santo, sino el Espíritu de Dios o el Espíritu de Elohim o el Espíritu del Altísimo. Allí no vamos a encontrar este concepto. Si tú dialogas con un judío, no le digas es que el Espíritu Santo, para él le va a sonar católico. A él le va a sonar eso católico, ¿sí? Porque ellos totalizan a Dios, lo ven como una sola unidad y como una sola persona. Ellos no separan el Espíritu de Dios y el corazón de Dios. Él no separan al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos tienen una mentalidad única, no unitaria, única, porque esa es la teología, la filosofía hebrea. Y nosotros lo vemos desde una perspectiva tripartita, muy con la influencia griega, cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Y en el concepto, ya lo estamos subiendo de nivel, ¿eh? Porque de repente se me olvida que es discipulado y arranco a la quinta y andamos ya en teología sistemática. Pero es para generar hambre, apetito, es para generar... Irma, qué gusto saludarte, bienvenida, Irma. Si hoy no venías, iba a cerrar Zaragoza mañana hasta que te aparecieras en el discipulado, pero me ahorraste el acostarme ahí en Zaragoza y llevar a todo un grupo de séquitos de cristianos que digan, queremos a Irma de regreso. Viva la tenemos, viva la conocemos en Cristo Jesús. Entonces, para el judaísmo no existe esta visión nuestra. Y hay que ser respetuosos porque es la manera en que el Espíritu de Dios se ha revelado a ellos. Vamos a encontrar la manifestación del Espíritu Santo muy distinta en el Antiguo Testamento como en el Nuevo y en nuestra actualidad.
¿Sí? Por eso necesitamos una mente abierta, necesitamos un corazón avivado, necesitamos un corazón, Señor, qué tremendo que el judío lo ve de otra manera. Porque les vuelvo a decir, a repetir, para ellos es todo holístico, integral, es una sola unidad. Incluso la proyección del ser humano como creación también es de esa misma manera. Ellos no separan el cuerpo, el alma y el espíritu. El judaísmo no lo ve de esa manera. ¿Ok? Entonces, nosotros lo heredamos esa visión y esa perspectiva a causa de la traducción del hebreo al griego, del griego al latín y del griego y del hebreo directo al español. Pero el hecho de que se formó el Nuevo Testamento en griego nos da una visión distinta, le da otro tinte, pero nadie nadie se atreva, nadie se atreva a pensar que eso está mal. Así Dios lo ha permitido y así Dios se ha revelado y gracias a Dios por su santa palabra. ¿Ok? Muy bien. De manera que estamos entendiendo que la palabra hebrea es ruaj, que significa el ruaj, es el aliento o el espíritu o el viento de Dios. ¿Ok? En el sentido estricto es aliento, viento o espíritu. Pero cuando se combina con uno de los nombres de Dios, es el ruach de Dios, el ruach de Dios, el ruach Elohim o el ruach Kadosh, es, o sea, el Espíritu Santo, el aliento santo, el Espíritu Santo, no, se refiere al Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el ruach Elohim se menciona en los primeros versos. El Señor sopló su ruach, ¿sí? El Señor le dio aliento al primer ser humano. Entonces, en Génesis 1:2 dice que el espíritu flotaba sobre las aguas, versículo 2 del capítulo 1 de Génesis. El ruaj de Elohim, el ruaj Elohim estaba sobre las aguas. Es algo sumamente, sí, sumamente sorprendente, sumamente sorprendente. Fíjense nada más. El Ruach Kadosh, estamos refiriéndonos ya a nuestro concepto ya traducido, que conocemos del Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Eterno. Y esta frase, en la traducción del hebreo al español, pues la vamos a identificar como el Espíritu del Señor. Pero en el Nuevo Testamento hay otro concepto que es el neuma, y se aplica y se traduce al Espíritu Santo, como esta parte neumática, el neumático, ¿sí? El que trae poder. Este neuma tiene que apuntarla a poder, el poder de Dios. Entonces es el Espíritu Santo. Bien, ¿qué significa la palabra hebrea ruach? El ruach de Dios es el creador de todo lo ruach no divino. Es decir, como dice Números 27:16, Dios de los espíritus de toda carne. ¿Sí? Él es el Dios de los espíritus de toda carne. Y cuando Dios creó a Adán, sopló en la nariz de Adán y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Por qué? Sopló, vino, envió su ruaj. Envió el Señor su ruaj. ¿Ok? ¿Están apuntando las palabras claves? ¿Sí? ¿Estamos empezando a recibir novedad de vida? ¿Sí? Y es impresionante entender que Dios, desde el principio, estaba esa manifestación de su espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios para el judaísmo está en el ser humano. Y está en aquellos que han entendido quién es Él. Lo aman
y guardan sus mandamientos. Fíjense nada más, qué práctico. Cuando nosotros venimos a Cristo, le abrimos nuestro corazón y lo que vino a nosotros fue la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando le abrimos nuestro corazón y le dijimos, Señor, perdónanos, Señor, te invito a mi casa, te invito a vivir conmigo, te invito a mi vida, vino la presencia del Espíritu Santo. Por eso tenemos que cuidar nuestra relación con la tercera persona de la divinidad, porque Él es Espíritu, Él es Dios. Él es Dios. Tenemos que cuidar nuestra relación con el Espíritu de Dios. Así que, siguiendo en esta tesitura, Job mencionó el mismo aliento de vida que lo mantenía vivo, diciendo, mientras haya vida en mí y aliento, o sea, ruaj divino en mi nariz. ¿Quién puede leer en otra versión Job 27:3, por favor? Quiero Job 27:3 en otra versión. Mientras tenga vida y aliento, o sea, ruaj, el ruaj de Dios, el Espíritu de Dios en mi vida. Mientras tenga aliento y el Espíritu de Dios en mi ser. ¿Quién lo puede leer? 27:3, Job. Yo lo Sí. tengo, pastor. Buenas noches. Buenas noches, Santino. ¿Estás comiendo conchita tú también? No. Sí, sí me comí un pedacito. Te escuchamos, Santino. Dice que todo el tiempo que mi alma esté en mí y que haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará mentiras. Leí 27:3 y 4. Muchas gracias. ¿Alguien más en otra versión? Yo, pastor, amén. A ver, Yolanda. Lo tengo en la NTV y nos A dice, ver. mientras Dios me dé aliento, mis labios no pronunciarán maldad y mi lengua no hablará mentiras, pero a final de cuentas, el ruaj, pues nos lo traduce en esta versión como el aliento. El aliento. El aliento. Bueno. Ajá. De Dios. Dios El me aliento da de Dios. Excelente. Sí. Bueno, Yolanda. Ya nos introducimos y ahora, ¿por qué no nos dirigimos al Espíritu Santo en esta oración? Padre bendito, en el nombre de Jesús nos acercamos a ti para rogarte y pedirte que tu Espíritu Santo nos visite con unción, nos visite con sabiduría e inteligencia, que nos visite en esta noche de una forma sobrenatural. Queremos saber más de ti, queremos conocerte más, queremos aprender de tu existencia, de tu palabra y de lo que tú pretendes en nuestras vidas. Señor, háblanos. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por esas lecturas sumamente importantes. Fíjense que el amigo de Eliú, su amigo de Job se llamó Eliú y afirmó lo mismo. El Espíritu de Dios me ha creado. Me infunde vida el hálito del Todopoderoso. Job 33:4. Entonces, estamos entendiendo en esta visión veterotestamentaria del Ruach de Dios, el Ruach HaKadosh, el Ruach Kadosh de nuestro Señor. Así que en el mismo espíritu que vino a descansar sobre Jesucristo en una forma de paloma. Y aquí hay que hacer una aclaración importante. Los tipos y las simbologías del Espíritu Santo son como tal. Decimos que la nube que acompañó a su pueblo en el desierto es un tipo, es como una metáfora. El pueblo veía la nube y entendía que Dios estaba con ellos. Ojo, Dios no es una nube. Es que descendió el Espíritu Santo como paloma y cuando vemos una paloma decimos, vimos al Espíritu Santo. No, ojo. Dios no es una paloma. Dios es Dios, el Espíritu Santo. Pero es una preciosa simbología como un tipo del Espíritu Santo. ¿Sí? Como una simbología. O sea, no nos quedemos en los símbolos y no nos quedemos en los tipos,
porque corremos el peligro de inclinarnos hacia los símbolos. Y los símbolos eso hacen. Simbolizar. Pero ¿saben qué? Ustedes no se queden en las intermediaciones o en los símbolos. Vayamos al Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es más que una paloma, si lo vemos como un símbolo. El Espíritu Santo es como el agua, pero Él no es agua, Él es Dios. El Espíritu Santo es fuego, pero no es fuego, es Dios. Cuando vemos esos símbolos, no debemos totalizarlos. Hay que tener mucho cuidado. No hay que totalizarlos. En su momento vamos a estar hablando de todo esto y de nuestros testimonios de cómo Dios nos ha hablado y cómo se ha revelado, pero es para que entendamos qué es el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque luego vienen las distorsiones. Que yo oí una voz que me dijo, yo soy su hijo amado en quien él tiene complacencia. Espérate, ya te estás haciendo mesiánico, ya que te crucifiquen, ¿no? Porque ya andas oyendo la voz de Dios y dices tú que eres su hijo predilecto, pues nada más te falta que te agarren a latigazos y que tú subamos a la cruz. Aquí ya hay que estar compitiendo para Iztapalapa, el Cristo de Iztapalapa. Mucho cuidado de aquellos que oyen voces, de aquellos que se atreven a decir y se andan vendiendo con una gran espiritualidad. Son muy espiritualoides. Hay que tener cuidado con los símbolos. Sobre todo que los símbolos son una representación, pero eso no es Dios. ¿Sí? Espero no ser rudo con esos comentarios. Espero no venirte a podar tu fe ni a desajustar tu creencia personal. Lupita Román, muy buenas noches, bienvenida, qué bueno que estás con nosotros. Me gusta que llega y luego prende su cámara. No tengo que estar ahí diciéndole, prende tu cámara, prende tu cámara. No, llega y prende su cámara. Bienvenida. Elías, ya íbamos a ir por ti en un avión, directo Ecuador, México, pasajeros con destino al aeropuerto de Ecuador, directo, íbamos a ir por Elías para que entrara al discipulado, pero ya no fue necesario, gracias a Dios. Entonces, el Espíritu, fíjense, en forma de paloma, dándole poder y ungiéndole, es el Espíritu Santo el que se manifestó en Mateo 3:16 y dijo el Espíritu del Señor, perdón, y este evento fue profetizado por Isaías años, décadas y siglos atrás, y dijo que el Espíritu del Señor reposará sobre él, sobre la persona de Jesús, porque es un descendiente de Isaí, el padre de David, y Jesús es un descendiente del linaje de David. Entonces el Espíritu del Señor reposará sobre él, con espíritu de sabiduría, de entendimiento, el espíritu del consejo y de poder, el espíritu del conocimiento y del temor del Señor. El número 7 en el espíritu, 7, el espíritu de Dios, 7 espíritus, pero es un solo espíritu. Ya se empezó a endemoniar Elías, qué barbaridad. Ya se anda endemoniando su micrófono. Muy bien, Elías, gracias por apagarlo. Entonces, encontramos aquí esta revelación poderosísima de el Espíritu de Dios. Y en ambos pasajes, tanto en Mateo como en Isaías, la palabra es la misma, ruaj. El ruaj, el espíritu con mayúscula y aliento, la palabra hebrea es el ruaj kadosh, ¿sí? Y se pronuncia ruaj kadosh, ¿ok? Entonces, el primer tema es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Y ahí es cuando tenemos que tener mucho cuidado, porque hay quien se atreve a blasfemar, quien se atreve a hablar mal. En una ocasión, no voy a decir nombres, pero un familiar directo al que yo le hablé del Espíritu de Dios, le hablé del Señor, me dio gusto verle y lo primero que hice fue, oye, Dios te ama, mira,
Hay un plan de Dios para tu vida y me empezó a decir de groserías. No me vengas con esas ta, 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 ta. Y empezó a maldecir a Dios. Hagan de cuenta que yo sentí que me apuñalaron, pero aguanté vara, como dicen. Dije, Señor, perdónala. Perdónale, Señor. Ten misericordia. Al siguiente día me entero que se le había ido la boca chueca. Le dio una parálisis en el rostro. Yo dije, Dios mío, me acordé de todo lo que me dijo. Doy gracias a Dios porque se arrepintió, porque fue salva. Doy gracias porque Dios tuvo misericordia, pero jamás, o sea, esta experiencia de atreverse a hablar mal de Dios, aquellos que blasfeman de la palabra de Jesucristo, aquellos que maldicen al Espíritu Santo, no tienen perdón. Aguas, mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque blasfemar en contra del Espíritu Santo no está permitido y no hay perdón. Mucho cuidado. Así que estamos entendiendo, número uno, que te quede claro, el Espíritu Santo es Dios. Lo primero que debemos de entender acerca del Espíritu Santo es que Él es en realidad Dios. Él es Dios. El Espíritu Santo es Dios. En Hechos 5, 3, 4, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces muchas veces nos queremos pasar de listos y queremos pasarnos de listos y queremos creer que Dios no sabe. Pero Dios, ¿qué? Todo lo sabe, todo lo escudriña, todo lo ve, todo lo escucha. Él está presente, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Él es el Espíritu Santo. Si Dios no fuera espíritu, no pudiese ser omnipresente. Si Dios no fuera omnipresente, no pudiese ser espíritu. Él, precisamente porque todo lo sabe, porque todo está en todo lugar y Él todo lo puede, por eso es espíritu. Eso, esta personalidad, qué preciosa armonía, ¿no creen? ¿No se habían puesto a pensar esto? Porque si Dios no fuera espíritu, estuviera solamente allá en su trono, ¿verdad? En lo celestial. Pero como Él es espíritu y todopoderoso, ahorita está ya en cada uno de sus lugares de origen. Y está aquí en mi casa y nos está acompañando. Así que hagamos una relación profunda con el Espíritu Santo. Hagamos una relación fuerte con la presencia de Dios. Hagamos una preciosa comunión armoniosa con Él. Atrévete a abrir tu corazón al Espíritu Santo y no dejes que nadie ni nadie te esté robando la bendición de poder conocer más de Él. Porque vienen los chismes, vienen los problemas, vienen las tentaciones, vienen, ese día me caen visitas, yo ni las esperaba y bueno, pues te invito a escuchar mi discipulado, ¿verdad? O viene la enfermedad, vienen tantas cosas que nos quieren robar la bendición de conocer la presencia de Dios. Así que vamos a 2 Corintios 3:17, por favor. ¿Alguien lo puede leer? Lili Vélez Pastor Adelante. dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ándale. Porque el Espíritu es Dios. Ándale. El Espíritu es Dios. Qué hermosa palabra. Él es Dios. ¿A quién alabamos y a quién bendecimos?
también a su Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que te quede grabado. El Espíritu Santo es Dios. Muy bien. Dios nos ha escogido, Dios ha escogido expresarse a sí mismo como Padre hacia la humanidad. Claro que sí, como Hijo a través de la persona de nuestro amado Jesucristo y como el Espíritu Santo. Estos son la expresión de tres personas, tres personalidades diferentes y todos, y con todo, las tres en una. Y vuelvo a repetir este concepto teológico que se llama triunidad. La Trinidad, la triunidad. Y como la Iglesia Católica ha hecho un desgaste religioso de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, de tantas versiones de este precioso concepto bíblico, ha sido demasiado deformado y solamente ha sido pretexto para para la religiosidad, pero no para entender realmente quién es Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender que el Espíritu Santo es Dios y que el Espíritu Santo está en esta tercera persona, la persona de la Trinidad. Él es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ¿es el Espíritu Santo una persona como Dios Padre y Dios Hijo? Yo no sé si mis letras blancas las puedan leer, sino para cambiarlas en negro. Yo creí que sí se podían ver. ¿Sí se ven o les cuesta trabajo leerlas? Yo sí las veo. Hoy ya no las veo. Yo sí, Ya la quité. ¿Sí? ¿Sí las pueden ver? sí, yo sí. Perfecto. Fíjense nada más. Más bien, la respuesta es esta. Más bien queda determinada por la posesión de tres características básicas. Número uno, esta cognición, este conocimiento, este intelecto, la mente. Por eso nosotros no podemos leer la mente de otro ser humano, pero Dios sí puede leer nuestra mente y conoce nuestros pensamientos porque es espíritu. Esta volición, esta voluntad, esta emoción y este afecto, porque nuestro Dios, nosotros somos a su imagen y semejanza en esta perspectiva emocional, en esta perspectiva afectiva. La Biblia proporciona pruebas más suficientes de que el Espíritu Santo posee todos los elementos esenciales de su personalidad. Así que al Espíritu se le puede clasificar como la tercera persona de la deidad trina o de la triunidad. ¿Sí? Él es la tercera persona de la triunidad. Vayamos a entender bíblicamente qué pasajes bíblicos nos afirman que Él es el Espíritu Santo, que Él es Dios y que manifiesta esta posesión de cognición, ¿sí? De cognición o de intelecto. Primero, mi barrita por algún motivo no la puedo quitar de aquí. Déjeme ver si la puedo quitar. A ver. Características básicas, él aconseja. Isaías 11, versículo 2. Isaías 11, versículo 2. ¿Quién me acompaña? Isaías 11, 2. Amén, pastor. Dice Isaías 11, versículo 2, dice, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Amén. Amén. El Espíritu de consejo. ¿De dónde viene el Espíritu de consejo? De Dios. Decimos, yo necesito un consejo. ¿A quién acudo? ¿A quién acudo? El día de ayer recibí la llamada
de un ministro de Tabasco y me dijo, pastor, Dios me puso en mi corazón que a usted le llamara para pedirle consejo. No sé qué hacer en esta situación tan amarga, tan aguda en la vida de mi familia. Y yo inmediatamente empecé a clamar en mi interior, le dije, le escucho, y empecé a clamar y pedirle, Señor, dame un espíritu de consejo. ¿Qué le contesto? ¿Qué le digo? A veces no sabemos qué decisión tomar y necesitamos que sea el Espíritu de Dios que nos aconseje. ¿Cuántos dicen amén? ¿Necesitas consejo? Amén. Amén. Acude al Espíritu Santo. A lo mejor Dios va a escuchar Dios va a usar una autoridad para tu vida. Una autoridad, Dios va a usar la vida de una autoridad espiritual, de un pastor, de un ministro, de un anciano en el espíritu, ¿sí? De alguien sumamente lleno de la sabiduría y del consejo de Dios. Así que en esta cognición, en este intelecto, no hay mejor consejo que el que Dios te pueda dar en la persona del Espíritu Santo. Que nos quede claro en estas características básicas, Él aconseja. Él imparte sabiduría. Lo acaba de leer una vez más y lo puedes leer, Yola. ¿O quién fue quien lo leyó? Yo, Imparte pastor. sabiduría. Sí, Adelante. claro, decía, y el espíritu del Señor reposará sobre él, y el espíritu de sabiduría y de entendimiento, y el espíritu de consejo y poder. Y nos dice también el espíritu de conocimiento y de temor en el Señor, pero nos especifica aquí como usted lo puso, sabiduría y de entendimiento, nos brinda eso. Sabiduría y entendimiento. Señor, no me entra la teología, no me entra la Biblia, no me entra la historia, no me entra de lo que estoy haciendo, a lo que me dedico, y hay que pedirle a Dios que nos dé, ¿qué? Sabiduría. El que esté falto de sabiduría, dice Santiago, pídala, porque Él la va a dar espléndidamente, la va a dar sin reproche. ¿Ok? Así que, por favor, seamos humildes y dependamos del Espíritu de Dios para que me dé consejo y me dé ¿qué? Sabiduría. Les estoy dando un poquito de una materia que se llama Teología del Espíritu Santo, ¿sí? Estos elementos que les estoy compartiendo pertenecen a la teología sistemática en una teología del Espíritu Santo. ¿Sabes? La Biblia es muy clara al decirnos que a las escrituras. Él inspiró a los autores, él inspiró a las personas para para formar las escrituras. 16, ¿lo puede leer, por favor? Otra persona que lea Hebreos 3:7, adelante. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el Espíritu Santo. Habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces, 1:16, por favor, de nuevo, porque tuvimos una interrupción. Amén. Varones, Hechos hermanos. 1. Sí. Hechos 1:16, es Reina Valera. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el Espíritu Santo. Habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Amén. Así es, que se cumpliese la escritura en el Espíritu Santo. Y luego tenemos Hebreos 3, por favor. Dice así, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy si oyeres hoy su voz, No endurezcáis su corazón, ¿verdad?
como la vocación en el día de la tentación en el desierto, porque dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Así que, ¿en dónde vamos a encontrar la voz del Espíritu Santo? En su palabra. Muy bien. Primera de Pedro 1:11, por favor. No, pastor. Adelante. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Escudriñar qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Santo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos y las glorias que vendrían de ellos. Muy bien. Él inspira la Escritura. Y por último, segunda de Pedro 1:21, por favor. Yo, pastor. Yo, pastor. Adelante, hermano. Adelante, Marcos. Voluntad humana. Listo. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por No sé si los demás también lo perdieron. Sí, no se Sí, escuchó, no se pastor. escuchó. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso tenemos que buscar la comunión de Dios para que Él nos inspire, para que Él hable por medio de nosotros, para que Él ponga las palabras en nuestra lengua, para que Él nos influya, para que Él sea el que conviccione al mundo de pecado. Tenemos que depender ¿de quién? Del Espíritu Santo. Tenemos que depender de Él. ¿Saben? Él quiere ser tu amigo, el Espíritu Santo. Él quiere ser tu acompañante, el Espíritu Santo. Él quiere ser tu confidente, el Espíritu Santo. Él quiere llenar tu vida en todo momento. Sigamos en nuestra enseñanza en esta perspectiva del Espíritu Santo. Estamos entendiendo en esta triunidad, entendiendo la personalidad, esta posesión desde una perspectiva de cognición y de intelecto, ¿verdad? Y tiene que ver con el Espíritu Santo. Muy bien. Así que número 4, Él intercede. Romanos 8:26, por favor. Amén, pastor. Tenemos que, no sé si estás muy pegado a tu hermano y tu hermanito tiene que silenciar su micrófono, Elías. Tu hermano que lo silencie, por favor. A ver, te escuchamos, Elías. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muchas gracias. Para orar, necesitamos al Espíritu Santo. El día de ayer, el día lunes, me llamó una hermana de Tabasco, de Paraíso Tabasco, y me dijo, pastor, ¿puede usted orar por una persona? Sí, cómo no, pásame la petición, escríbela. Y me dice, no, se la comunico. Estaba en voz alta, en altavoz. Ore por esta persona. Le acaban de amputar su pierna y quieren amputarle su brazo y, ¡au, Dios mío! Yo así de golpe en el pecho digo, Dios mío, ¿cómo oro por ella? Necesito que me guíes a orar, Señor. Oramos por ella. Al siguiente día me vuelve a llamar y me dice, pastor, le mando el teléfono de una personita que su hijo va a entrar en este momento en quirófano. La mamá está deshecha
le detectaron cáncer en el hígado a su hijo y necesito que ore por ella y haga esta oración. Pastor, se lo ruego. Cuelgo, marco, me contesta, empieza a llorar, esta personita empieza a llorar y empieza a decirme todo lo que está pasando. Y le dije, con mucho gusto, vamos a orar. O sea, no me voy a esperar hasta que sea la hora de intercesión de nuestra iglesia a las 9:30 de la noche. Vamos a orar. Pero yo en mi interior, Señor, ¿cómo oro por ella? ¿Cómo oro por ella? Y empecé a orar y a llorar juntamente con ella. Y al final me dijo, pastor, era la oración que yo necesitaba. Hoy me mandó un mensaje y me dijo, gracias por esa oración, porque del martes a hoy sigo sintiendo ese mismo efecto de la oración. Tenemos que depender del Espíritu Santo para orar. A veces no sabemos qué decir, a veces no sabemos qué consejo dar, no sabemos cómo orar. ¿Cómo orar por una persona que su hijo está lidiando con un cáncer en hígado? Pero Dios sí sabe cómo podemos orar. Él sí sabe qué palabras podemos usar, qué podemos decir. Él sí sabe. Así que podemos y tenemos que depender del Espíritu Santo. No sé, a veces te hacen una pregunta difícil. A ver, tú que eres cristiana, Yolanda, y que lees la Biblia y vas todos los domingos a la iglesia, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y tú dices, Dios mío, ¿qué contesto? Necesitamos la guianza, la iluminación, la influencia, el poder, el consejo, la sabiduría, la autoridad. Necesitamos la unción, la medida de la fe, el respaldo. Necesitamos que Dios haga las cosas por nosotros. Necesitamos depender de Él en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de una situación tan delicada. Necesitamos depender del Espíritu Santo. Yo me estrené como asesor financiero en plena crisis del 95, donde la gente había perdido su dinero, sus casas, sus empresas, la gente lloraba, la gente llegaba molesta al banco. Y yo, pues saludaba a la gente, le escuchaba, y mi jefe me llamaba y me decía, oye, ya te tardas mucho con esta persona. Le digo, está llorando, ahorita te marco. Y otra vez, oye, ya llevas 15 minutos y sigues con la misma persona. Y llegó un momento que fue y me dijo, oye, ¿qué les haces a las personas que todas lloran contigo? Y le dije, es que tienen problemas. Es que tienen problemas. Créanme que a veces terminaba orando por las personas. Era un asesor del alma, más que un asesor financiero. Y mi jefe me decía, pero es que la gente está formada y dice que va a pasar contigo y no quieren pasar con nadie, nada más contigo. Pues es que era el único que los escuchaba. Es el único que les decía, Dios te ama, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar de esta. Para Dios no hay nada imposible. Y la gente quería escuchar eso. Un saludo, una palabra de aliento, una bendición. Cuando el Espíritu Santo está en ti, te da esa gracia, te da esa buena voluntad, la gente se acerca. Me pasaba a mí en la caja, me pasaba a mí la caja cuando era cajero y me pasaba cuando yo era ejecutivo. Y llegó el momento que me dijo mi jefe, ¿sabes qué? Si tú no traes los clientes que te corresponden, vas para afuera. Voy a pedir que te corran.
y que dice recursos humanos, me lo quitan de aquí y lo corren. Y el gerente regional dijo, no, no lo puedo correr. No, 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 ni estás mal, no, no lo puedo correr, ni lo voy a correr. Te lo quito si quieres. Entonces, yo era ejecutivo junior. Yo era ejecutivo pues, que apenas estaba empezando, junior. Y me cambian de oficina y el único puesto que había ahí era de senior, de más elevado. Y me colocan ahí y oh sorpresa, me aumentaron mi sueldo. Me dieron otras prestaciones y otros beneficios del cual yo quedé sorprendido. Cuando íbamos a las juntas regionales, mi ex jefe no quería ni verme ni en pintura y ni me saludaba. Estaba enojadísimo porque no me corrieron. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Estaba yo con una clienta y quería abrirle su inversión y de repente empieza a hablar como el exorcista. ¿Y yo qué? Era una oficina donde entraban y entraban llamadas, entraba y entraba gente. Y hagan de cuenta que en ese momento que esta mujer se empieza a endemoniar, se pausó todo. Mi jefe metió en su computadora, era otro jefe, mis compañeros, nadie recibía llamadas porque no entraba ninguna llamada. Y yo con mucha discreción me paré atrás de ella, le puse la mano y dije, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, sales de esta oficina. No vas a venir a exhibirme ni a hacer exhibición. Fuera en el nombre de Jesús. Y la mujer, toda turulata, regresó en sí y llegó su familiar. Le dije, por favor, llévensela. Se acaba de poner malita. ¿Y qué le pasó? Se nada más endemonió, pero llévensela. Ay, Señor bendito. Fui con mis compañeros, yo apenado, espantado. Oigan, ¿escucharon lo que le pasó a la señora? No, no escuchamos nada. Oye, jefe, ¿tú viste lo que le pasó a la señora? ¿Qué le pasó? ¿De qué hablas? No, yo estoy metido en mi computadora, yo no oí nada. Y a mi compañero que era bien chismoso, oye, ¿tú viste, escuchas algo raro? ¿Sentiste algo diferente? Me dijo, no, para nada, yo estoy bien concentrado en mi chamba. Dije, Dios mío, hasta de eso tomaste control. No entró ningún cliente, no había clientes, todo el mundo ocupado y nadie escuchó nada. Ese es el poder del Espíritu de Dios. Ese es el poder del Espíritu que está sobre de ti. Ese es el Espíritu Santo que mora en tu vida, que mora en tu corazón. Claudia, no te duermas porque estamos llenos de su presencia, pero a veces no le hacemos caso. ¿Sí? Así que sigamos en nuestra enseñanza porque Él intercede como conviene. Él te ayuda a interceder. Él te ayuda a pedir como conviene. Él lo sabe y lo conoce, como ya lo leímos en Isaías 11:2, en esas 7 manifestaciones perfectas. El número 7 significa la perfecta voluntad de Dios. El número 7 es un número, el número de Dios. El número 7 es la perfección de Dios. Y en este capitulado de Isaías, que reposa en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y saldrá de la vara del tronco de Isaí el vástago, retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, espíritu de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6, y el temor de Jehová, 7, que reposa en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo hemos recibido al Señor Jesucristo. Bueno, no sabía que tenía un alumno gato. Y aparte, gatito argentino. Muy bien, Jonathan. 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. 7 manifestaciones del Espíritu de Dios que reposan en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora tú tienes al Señor Jesucristo. Tú tienes al Espíritu Santo. Pero hay que avivar el fuego de Dios. Hay que avivar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay que
entrar en esa comunión, hay que crecer en el Espíritu Santo. Tenemos que avivar el fuego de la presencia de Dios. Esta parte, dijimos, es la parte cognitiva del Espíritu Santo. Una parte cognitiva que opera en el intelecto, ¿sí? Es la parte de volición o voluntad. Ajá. Y vamos para allá porque yo creo que hasta ahí vamos a llegar. Ah, no, todavía nos falta más de cognición. Él posee una mente. Le voy a pedir a Luz que lea Romanos 8:27. Y le voy a pedir a Elías que leas 1 Corintios 2:10 al 13. Te escuchamos, Luz. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Wow. Él, ¿qué hace? Escudriña. O sea, él lee nuestra mente, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien tiene otra versión? Yo, pastor, nos dice Romanos 8:27 en la versión NTV, dice, y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Qué bonito. Amén. Así es. Así es. Mas él escudriña los corazones. Qué precioso, ¿no? 1 Corintios 2:10, 13. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, y es con E mayúscula, porque el Espíritu, con E mayúscula, todo lo escudriña, aún lo profundo. ¿De quién? De Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las cosas que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y qué palabra tan específica para poder comprender que Él posee una mente y que tenemos que conocer la mente de Dios. Y para conocer la mente de Dios, solo lo podemos hacer por medio del Espíritu Santo. Así que hoy nuestra visión de Dios tiene que ser amplificada, nuestra visión de Dios, Graciela, tiene que ser aumentada, porque tenemos la mente de Cristo en nosotros. Y hay que conocer la mente de Dios en la tercera persona de la Trinidad. Tenemos que entrar en una relación con Dios de una forma profunda. Tenemos que entrar en una relación con Dios, y yo a esto le llamo madurez. Madurez. Necesitamos madurar en nuestra relación. Necesitamos madurar en nuestra relación. ¿Cuántos dicen amén? Y es crecer en conocimiento, Amén. crecer en experiencia, crecer en comunión. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 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 Amén, pastor. Gracias a Dios. Y luego tenemos algo precioso que él hace recordar. Juan 14:26. ¿Quién lo tiene, por favor? Juan 14:26. A ver, te escuchamos. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor
como mi representante, es decir, al Espíritu Santo. Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Mas el Consolador, el Espíritu Santo. Fíjense nada más, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿sí? Que viene a ocupar ese precioso espacio que dejó Jesús en el corazón de los discípulos, pero que vino a llenar el Espíritu de Dios. Él va a enseñar todas las cosas, ¿sí o no? ¿Sí? Él va a enseñar todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Él nos hace recordar. Híjole, fíjense que al principio de mi ministerio, yo empecé a predicar muy rápido, pero fue algo para mí así de sorprenderme a mí mismo. Yo recuerdo que cuando me convertí, murió mi mamá, les dije, a los 15 días y luego empezó una serie de muertes en la familia, como por 2 años, tanto de la familia de mi mamá como de mi papá, y ahí Dios me levantó a servir. Yo estuve con denuedo predicando el evangelio en los funerales. Inmediatamente me invitaron a predicar por la gracia de Dios y salí corriendo. Yo viajaba a 2 horas y tenía que estar a las 9, a las 8 de la mañana. Yo tenía que estar desayunando con unos hermanitos para después irnos a la iglesia que estaba en ese mismo pueblo. Y me fui bien emocionado. Llegué a la iglesia, al desayuno, a la iglesia, la oración, la alabanza, y que anuncian al predicador y que empiezo a buscar entre mis cosas mi mensaje. Dije, ay, mi mensaje. Dije, a lo mejor lo doblé en la Biblia, volteé la Biblia, fui al auto. Dije, Dios mío, olvidé mi predicación. ¿Ustedes saben qué es eso? Olvidar la predicación, santo Dios. Y que me anuncian y pues yo no tenía otra opción que subir y dije, Dios mío, ampara mi Espíritu Santo. No sé cómo le vas a hacer, pero hoy me tienes que ayudar más que nunca. ¿Saben cómo empecé la oración? Llorando. Señor, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos. Les voy a decir algo. Cuando Dios me dio esa palabra, los textos no se me olvidaron. Y Él me recordaba, hagan de cuenta que me soplaban, Hechos 2:1. Sí, hermanos, vayamos a Hechos. Y me explicaba, y luego Zacarías 3:23. Y otra vez, y yo estaba sorprendido desde que empecé la predicación hasta el último, me estuvo soplando todas las citas bíblicas. ¡Wow! Él nos hace recordar. Marcos, Dios nos hace recordar, tú me entregaste tu corazón un día. Él te hace recordar, tú me entregaste tu vida a mi servicio. Tú me prometiste, Luz, que ibas a orar. Tú me prometiste, Manuel, que ibas a apoyar la obra. Claudia, Dios te recuerda que tú le prometiste bendecir a muchas familias con esa despensa de verduras, ¿no? Por ejemplo, Él nos recuerda a cada uno de nosotros detalles, pactos, promesas, oraciones y cuántas cosas le hemos pedido al Señor. Yo le decía al Señor, cuando me convertí, Señor, dame un auto para que me traiga a mis hermanas y a mis sobrinos y no tengan pretexto de que no van a venir a la iglesia. Las subo al carro y los llevo a la congregación. Y eso hacía. Papá, vamos por mis hermanas. Vamos a llevarlas a la iglesia. Por una, por otra. Y Dios me dio un auto. Y Dios cumplió. Y cuando Dios te cumple, Él quiere que tú seas cabal. Seas cabal. El Espíritu Santo nos recuerda
Cuando estamos evangelizando, ay, es que yo no se me graban las citas bíblicas, es que no sé qué decir, es que no sé qué hablar. Del Espíritu Santo, pon las palabras en mi boca, recuérdame. Y yo me quedo sorprendido, me quedé sorprendido y me sigo quedando sorprendido de que Él te recuerda una palabra. Él te recuerda una cita bíblica. Él te recuerda un testimonio. Él te recuerda un detalle que Él ha tenido con tu persona, con tu vida. ¿Sí? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que aviva, que quiere avivar nuestro corazón, que quiere aumentar nuestra fe. Les platiqué en un momento que no pude desayunar, se me hizo tarde, me quedé dormido, no pude comer porque tenía mucho trabajo y me fui en ayunas. Y llegando a la iglesia, me dice un hermano, ay, échame la mano, ¿no? Acompáñame a visitar una familia. Y yo decía, ay, pero no he comido. Pero si no comí. Entonces, yo no conocía esa familia. Eran los papás y los hijos, el papá y hijas solteras casadas. Pero un yerno y su hija y su nieto se accidentaron, pero el más golpeado fue el yerno. No es cierto, el hijo. Y el hijo quedó todo tullido quedó el hijo. No podía pararse porque le dolía la columna, no se podía acostar porque le dolía la columna, no podía sentarse, no podía estar en ninguna posición. Y estaba ya programado para cirugía de columna. Andaba con un collarín, andaba todo chueco, pues, ¿verdad? Parecía el jorobado de Nostradamus. Todo tullido el pobrecito. Y yo pues no los conocía, fui amable, saludé y empezamos a orar y yo me quedé hacia atrás. Pero de repente empiezo a sentir como aquí, a esta altura de mi cuello, como si me traspasaran con una aguja Canevá. Y yo decía, ay Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué siento? Y otra vez. Y yo dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Y Él me hizo entender que era el dolor que Él tenía. Era el dolor del joven, del hombre, del varón. Y me acerqué a Él. Yo, pues no los conozco y cuando no conoces a alguien, pues no te puedes acercar para orar y poner manos y empezar a echar fuera demonios y lo que ustedes quieran, porque no los conoces. Pero yo empecé a sentir las manos que me ardían, como cuando metes las manos al boiler, cuando metes las manos al fuego, las manos me ardían, eran 2 lumbreras mis manos. No lo toqué. Yo oraba en mi interior y solamente le dije, Señor, sánalo. Me acerqué un poquito a él, a ¿qué les gusta? Yo estaba a medio metro de él, ni siquiera lo toqué. Entonces él empieza a gritar y se le bota el collarín. Y en eso estaba la presencia de Dios sobre él ministrándolo y se escucha cómo se acomodan todos los huesos. Así se le acomoda la columna y se cae como muñeco de trapo y luego se suelta al suelo y se levanta y empieza a glorificar el nombre de Dios y a decir, el Señor me ha sanado, el Señor me ha sanado. Y haga de cuenta que estaba haciendo sentadillas desde abajo hasta arriba y brincando hasta arriba y glorificando el nombre de Dios. Estaba ese espacio lleno de la presencia de Dios. Yo no entendía, yo estaba atónito glorificando su nombre y su mamá estaba enferma tirada en el suelo y le dijo, mamá, el Señor me ha sanado. Empezamos como a las 11 de la noche a orar. Eran las 3 de la mañana y no dejábamos de glorificar el nombre que es sobre todo nombre que se nombra. El Espíritu Santo se quiere revelar a ti. El Espíritu Santo se quiere manifestar a tu vida. El Espíritu Santo se quiere glorificar. El Espíritu Santo se quiere levantar en ti y en tu ser. El Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo está ahí contigo. Tenemos un reto de conocer al Espíritu de Dios. Son las 9:32. Solo nos resta hacer una oración. Y yo le voy a pedir a Marcos Aarón que él haga esta oración y vamos a ser despedidos.
Bendito Dios, Señor, te damos gracias una vez más, Padre, por tu amor, Señor, por tu misericordia que es nueva y buena todos los días. Señor, te damos gracias por este espacio. Te damos gracias, Señor, porque aprendemos, Señor, de tu palabra, por esta necesidad, Señor, que tenemos en nuestras almas, Señor, en nuestros corazones, de poder buscar tu espíritu. Ese espíritu, Señor, que nos guía en todo momento. Ese espíritu que nos fortalece, Padre. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que bendigas al pastor Israel, Señor. Gracias por la sabiduría, Señor, que tiene el pastor, Señor, para que así podamos nosotros también, Señor, aprender más de tu palabra, Señor, a depender más de ti todos los días, Señor, a depender del Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, eres bienvenido a mi vida, Señor. Eres bienvenido en mi corazón, Padre. Yo te doy gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Te pido, Señor, que bendigas el resto de la semana, poderoso Dios, que podamos estar en paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, poderoso Padre. Agradecido, Señor, por un día más que tú nos das, Señor, por un día más. Estamos en tiempos de gracia, poderoso Dios, para poder llegar a tus pies, Señor. Todo esto yo te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo amado, a quien daremos honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que el Espíritu Santo de Dios ministre nuestra alma, ministre nuestro corazón. Y que aún a ver, por ahí vamos a silenciar nuestros micros si son tan amables, porque ya nos ya nos están haciendo chismosos a todos y no queremos enterarnos de asuntos personales. No, no es cierto, hermanos. Sin querer se abren nuestros micros y pues nuestra familia está haciendo cosas, ¿verdad? Es una broma. Les decía yo que mientras dormimos, que el Espíritu Santo ministre nuestro ser. Él nos habla en sueños. Él nos habla mientras dormimos. Él nos habla. Él es tan creativo para hablarnos y para ministrar nuestro corazón. Que pasen una noche estupenda y que el Señor les bendiga. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta Noches. Buenas semanas. Hasta mañana. Bye. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasa, hija? Ay, voy.